Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Betete. Esta es la narrativa económica. A 3 años de distancia, poco o nada es lo que se podría presumir como resultado de la llamada cuarta transformación. Sin duda, el principal problema que hemos enfrentado es la pandemia por COVID-19. Sin embargo, no es algo exclusivo de nuestro país. Se vivió a nivel internacional, pero, a diferencia de otros países, la economía mexicana se encuentra en una situación crítica, provocada por dos cosas. Primero, el mal manejo de la pandemia, que al día de hoy ha dejado casi 300,000 fallecidos oficialmente y algunos hablan incluso de cerca de 700,000. Y segundo, la serie de malas decisiones en política económica tomadas desde el principio de esta administración. Para entender un poco más la situación, me remito a uno de los principales indicadores económicos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual ha sido calificado como un mal indicador por el actual gobierno. Pero es la única forma que hoy en día existe para poder determinar el tamaño y la salud de una economía. En nuestro caso, en el primer año del gobierno de la 4T, el PIB registró una tasa del 0%. Para el 2020, año en el que la pandemia golpeó de manera más fuerte a nivel mundial, tuvimos una caída del 8.5%. Y para este año 2021, mi escenario más alentador, el más optimista, nos podría posicionar en el 5.5%. Sin embargo, la expectativa por lo que suceda en este último trimestre del año ha generado que otros especialistas modifiquen sus pronósticos a tasas inclusive menores. De ser así, se requerirá que para los próximos 3 años, de 2022 a 2024, las tasas de crecimiento sean de cuando menos el 1.5%, de tal manera que nos daría un promedio de crecimiento para el sexenio del 0.25%. Es decir, si los siguientes años por alguna razón no se obtiene más que una tasa menor a ese 1.5%, el promedio de crecimiento sería negativo, lo cual implica una contracción de la economía, que en buen cristiano lo único que significa es que no solo se perdieron 6 años en términos económicos, sino que también se destruyó parte de la riqueza del país. Otro indicador que podríamos analizar como reflejo del bienestar de las personas es la creación de empleos, rubro en el cual también estamos en números rojos. Si usted recuerda, mi querido escucha, el año pasado perdimos 1.2 millones de empleos. Una economía como la mexicana requiere más o menos de la creación de 800,000 empleos de manera anual. Si consideramos que recuperar los puestos de trabajo perdidos nos tomó cerca de año y medio, significa que no se crearon nuevos empleos ni en 2020 ni en 2021. Por lo tanto, hay un déficit acumulado de prácticamente 1.6 millones de empleos. Si se lograra crear el próximo año cuando menos 1 millón de empleos, podríamos llegar a un punto donde el diferencial aún sería negativo. Estaríamos hablando de cerca de 1.4 millones de puestos de trabajo menos, que para poder cubrirlo necesitaríamos que la economía crezca a un nivel sumamente acelerado, que le permita crear prácticamente 2 millones de empleos o un poco más. Un escenario que nos pondría en niveles previos a la pandemia. Considerando que al titular del Ejecutivo le encanta utilizar las remesas como una referencia de logro económico, y a riesgo de sonar como disco rayado, es un indicador que debe ser visto como una vergüenza. Recuerde que implica que las personas no pudieron encontrar una oportunidad dentro de su propio país, tuvieron que salir a buscarlas en otros lugares. El hecho de que se reciba más dinero, lo único que refleja es que los países desde donde se está mandando ese dinero están mejorando su situación económica y de ninguna manera tiene algo que ver con decisiones de política económica del gobierno mexicano. Finalmente, ¿qué le puedo decir respecto de la inseguridad en el territorio nacional? El promedio de muertos se ha estabilizado, eso es una realidad, y es algo que aplaude la actual secretaria de Seguridad. El problema es que se estabilizó en 2,000 homicidios dolosos promedio por mes. Los abrazos no están funcionando para detener los balazos, y todo parece que la narrativa oficial implica tapar el sol con un dedo. Espero equivocarme, pero conforme se acerque el cierre de esta administración y se recrudezca el problema económico, se deberán tomar medidas muy drásticas. Aquí la pregunta es si el actual gobierno está dispuesto a tomar esas medidas o si decide heredarlas
a la siguiente administración.